a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el planeta, es el tercer secreto de la Sagrada Virgen de Fátima y todo el misterio y encubrimiento por parte de la Iglesia para no dar a conocerlo. Comencemos. Para entender el tercer secreto debemos conocer todo lo que existe reconocido por la Iglesia sobre los secretos de la Sagrada Virgen de Fátima. En 31 de agosto de 1941, Sor Lucía le escribió el tercer secreto, aclaración de algunos detalles de la vida de Jacinta. En este tercer secreto, Sor Lucía para el primer tiempo mencionó que el secreto fue en 3 partes distintas. Ella escribió: el secreto se compone de 3 partes distintas, y revelaré 2 de ellas. El primero es la visión del infierno y la designación del Inmaculado Corazón de María como el remedio supremo ofrecido por Dios a la humanidad para la salvación de las almas. Nuestra Señora dijo: para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. La segunda es la gran profecía sobre una paz milagrosa que Dios desea conceder al mundo mediante la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y la práctica de las comuniones reparadoras los primeros sábados de mes. Si la gente atiende a mis pedidos, Rusia se convertirá y el mundo tendrá paz. Y también está el gran anuncio de castigos terribles si la gente persiste en no obedecer sus peticiones. Sor Lucía manifestó que en ese momento no se le permitió revelar la tercera parte del secreto. Al obispo da Silva se le dio permiso para leerlo, pero no quiso la responsabilidad. Trató de llevarlo al Santo Oficio, pero Roma se negó a recibirlo. Luego se acordó que si el obispo da Silva moría, el sobre se confiaría al cardenal Cerqueira, el patriarca de Lisboa. En 1957 el Santo Oficio exigió el texto del tercer secreto, que hasta entonces se había mantenido en el palacio del obispo de Leira. El auxiliar Mons. Venancio recibió el encargo de entregar el documento sellado al obispo Cento, entonces nuncio apostólico en Lisboa. El 16 de abril de 1957, el sobresellado llegó a Roma. Se colocó en el despacho del Papa Pío XII, en un pequeño cofre con la nota secreto del Santo Oficio. Parece que el Papa Pío XII no leyó el secreto. Según el cardenal Ottaviani y Monseñor Capovilla, secretario del Papa Juan XXIII, el sobre aún estaba sellado cuando el Papa Juan XXIII lo abrió en 1959. Un año después de la muerte del Papa Pío XII. El Papa Pío XII aparentemente había decidido esperar hasta 1960. Murió el 9 de octubre de 1958 sin haberlo leído. En 1957 Sor Lucía confió al P. Fuentes: la Santísima Virgen me ha dicho que el diablo está a punto de entablar una batalla decisiva contra la Virgen, y el diablo sabe qué es lo que más ofende a Dios, y que le hará ganar la mayor cantidad de almas en el menor tiempo posible, dijo. Hace todo lo posible por ganar de Dios las almas consagradas, porque así logrará dejar indefensas las almas de los fieles, y así se apoderará de ellas más fácilmente. El 25 de diciembre de 1957 Sor Lucía le dijo al P. Fuentes, postulador de las causas de beatificación de Jacinta y Francisco: la Santísima Virgen está muy triste, porque nadie le da importancia a su mensaje. Ni los buenos ni los malos. Los buenos siguen su camino, pero sin prestar atención al mensaje. No puedo dar más detalles, ya que aún es un secreto, solo el Santo Padre y su Excelencia el Obispo de Fátima podrían conocerlo de acuerdo con la voluntad de la Santísima Virgen, pero no han querido saberlo porque no han querido ser influenciados. En 1959 hubo una gran ola de devoción en toda Italia al Inmaculado Corazón de María. El 13 de septiembre de 1959 todos los obispos de Italia consagraron solemnemente Italia al Inmaculado Corazón de María. El 17 de agosto de 1959 el Papa Juan XXIII hizo que le trajeran el sobre en Castel Gandolfo, por Monsignor Filipe, entonces funcionario del Santo Oficio. El Papa Juan XXIII no abrió inmediatamente el sobre, pero declaró: estoy esperando leerlo con mi confesor. El secreto se leyó unos días después, según Monseñor Capovilla. La asistencia en la lectura del portugués estuvo a cargo de Monseñor Paulo José Tavares de la Secretaría de Estado. Más tarde, Juan XXIII hizo que lo leyera el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio.
En 8 de febrero de 1960, se supo de repente a través de una sencilla portuguesa agencia de prensa comunicado que el tercer secreto de Fátima no sería publicado, y que probablemente nunca se revelaría. El comunicado del Vaticano finalizó: aunque la Iglesia reconoce las apariciones de Fátima, no desea asumir la responsabilidad de garantizar la veracidad de las palabras que los 3 niños pastores dijeron que les había dirigido la Virgen María. Monseñor Venancio, por iniciativa propia, decidió hacer un llamamiento a todos los obispos del mundo e intentó organizar una jornada mundial de oración y penitencia para el próximo 13 de octubre, pero el Vaticano hizo oídos sordos a esta propuesta, y nada estaba hecho. Esto hizo un daño inmenso a la causa de Fátima. Fue a partir de esta fecha, después de esta indiferencia pública para el tercer secreto, que la devoción a la Santísima Virgen comenzó a disminuir de manera perceptible y luego alarmante en la Iglesia. Esta falta iba a tener consecuencias incalculables. Porque al ignorar las profecías y los pedidos de Fátima, fue la Virgen María, fue Dios mismo, quien había sido ignorado, quien había sido ridiculizado frente al mundo. El castigo condicional anunciado a través de la advertencia materna de Nuestra Señora estaba, en consecuencia, destinado a cumplirse trágicamente, inevitablemente desobedeciendo el mensaje de la Virgen. El cardenal Ottaviani relató que el Papa Juan XXIII colocó el secreto en uno de esos archivos que son como un pozo muy profundo y oscuro, al fondo del cual caen papeles y ya nadie puede verlos. El Papa Pablo VI enseguida adoptó la misma actitud hacia el tercer secreto. La Virgen había pedido que el secreto se hiciera público en 1960 porque, como dijo Sor Lucía al cardenal Ottaviani, en 1960, el mensaje aparecerá más claro. Otras declaraciones de Sor Lucía han dicho que el castigo predicho por Nuestra Señora en el tercer secreto ya ha comenzado. Estamos ahora en el periodo del que habla el mensaje. Ahora estamos viviendo a través del tercer secreto. Asistimos a los hechos que anuncia. Católicos de todo el mundo para 1960 estaban esperando al Papa para abrir la carta y revelar el tercer secreto. Pero el Papa Juan XXIII y los papas posteriores han decepcionado enormemente a los fieles al negarse a revelar su contenido. No estamos seguros de por qué es así. En el diario de un alma del Papa Juan XXIII, el diario de su vida, dice que el Concilio Vaticano II fue un éxito gracias a la intervención de la Santísima Virgen. El Papa Juan XXIII había leído el secreto de Fátima y dijo que el secreto no pertenecía al reinado de su pontificado. ¿Por qué varios papas no revelaron el secreto? Es un misterio. Existe una controversia continua sobre por qué los papas desde Fátima no han revelado el tercer secreto. Los estudiosos no están de acuerdo sobre si es o no el tercer secreto. ¿El secreto estaba destinado solo a los ojos de los papas o si iba a ser divulgado al público en general? El comentario del Papa Juan XXIII y otros al leer el secreto, indicando que no pertenecía a sus pontificados, da credulidad a este argumento. Además, el Papa Juan Pablo II está bajo el manto protector de María, y tampoco ha publicado el contenido. Parece que el tercer secreto iba a estar disponible para el mundo a partir de muchas fuentes. El 11 de octubre de 1992 tuvo lugar una entrevista entre Sor Lucía Llantón y Cardenal Padillara de India, Monseñor Francis Michael Apa de India y P. Francisco Pacheco. De Fort Ceará, Brasil. El Cardenal Padillara le preguntó a Sor Lucía: ¿Dios y Nuestra Señora todavía quieren que la Iglesia revele el tercer secreto? Sor Lucía respondió: el tercer secreto no está destinado a ser revelado. Solo estaba destinado al Papa y a la jerarquía inmediata de la Iglesia. Nuestra Señora nunca dijo que iba a ser revelado al público a más tardar en 1960. El secreto fue para el Papa. La polémica continúa. Los secretos de Fátima aún no han sido revelados por la Iglesia, pero a través de la intervención de la Santísima Madre en los sitios de apariciones, tenemos una buena idea de los contenidos. Sabemos por el mensaje de Akita del 13 de octubre de 1973 y el mensaje del 13 de mayo de 1990 del Pegovi que el secreto parece tener que ver con la apostasía y el castigo. La Santísima Virgen nos ha dicho, confió Sor Lucía Alpe Fuentes, que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra, y Rusia será el instrumento del castigo celestial para el mundo, si no logramos de antemano la conversión de esa pobre nación.
el obispo Venancio nombró al difunto P. Alonso en 1966 como el experto oficial sobre Fátima. Fr. Alonso llegó a la conclusión de que el tercer secreto se refiere principalmente a un castigo espiritual que será mucho peor, y aún más temible, que el hambre, las guerras y la persecución, porque concierne a las almas y su salvación o su condenación eterna. Su obra constaba de 14 volúmenes que, lamentablemente, se le prohibió publicar. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Sin embargo, antes de su muerte, el 12 de diciembre de 1981, pudo dar a conocer sus conclusiones en varios folletos y numerosos artículos en revistas teológicas. En una serie de cartas en 1969-1970, Sor Lucía revela más. Es realmente triste que tantas personas se dejen dominar por la ola diabólica que está barriendo el mundo, y que estén cegados hasta el punto de ser incapaces de ver el error. ¿Cree que en el caso de los abusos que se han producido dentro de la Iglesia, se ha operado así? Mira, una época hay que interpretarla con la hermenéutica de la época. En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la Iglesia, los abusos de las familias. La inmensa mayoría. Las estadísticas de las Naciones Unidas me hacen temblar, ¿no? De las cosas que yo no sabía que era tanto. O sea, no puedo yo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy. Tengo que ir a la hermenéutica de la época para interpretar ciertos hechos de allí, ¿no? Y acá pasa lo mismo, hasta en la Iglesia, yo diría hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston. La hermenéutica era, o sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica, que es cubrir, tapar, evitar males futuros, ¿no? Como se hace en las familias. Su principal defecto es que han abandonado la oración. De esta manera se han alejado de Dios, y sin Dios todo falla. El diablo es muy astuto y busca nuestros puntos débiles para atacarnos. Si no somos diligentes y cuidadosos para obtener fuerza de Dios, fracasaremos, para nuestra época. Es muy malvado y somos débiles. Solo la fuerza de Dios puede mantenernos en pie. Sor Lucía escribió, que se reza el rosario todos los días. Nuestra Señora lo dijo repetidamente en todas sus apariciones, como para fortalecernos contra estos tiempos de diabólica desorientación, para que no nos dejáramos engañar por falsas doctrinas. La mayoría de las personas son ignorantes en materia religiosa y se dejan llevar en cualquier dirección. De ahí la gran responsabilidad de quien tiene la tarea de conducirlos. Una desorientación diabólica está invadiendo el mundo, engañando a las almas. El 16 de septiembre de 1970, Sor Lucía escribió: «Pobre Señor nuestro, nos ha salvado con tanto amor y tan poco entendido. Tan poco amado. Tan mal servido. Es doloroso ver tanta confusión, y en tantas personas que ocupan cargos de responsabilidad. Es que el diablo ha logrado traer el mal bajo apariencia de bien. Los ciegos comienzan a guiar a otros, como nos dice el Señor en su Evangelio, y las almas se dejan engañar. Con gusto me sacrifico y ofrezco mi vida a Dios por la paz en su iglesia, por los sacerdotes y por todas las almas consagradas, especialmente por los engañados y descarriados». Sor Lucía insiste en que la Virgen sabía que vendrían estos tiempos de diabólica desorientación. Para alguien que se interrogaba sobre el contenido del tercer secreto, Señor Lucía respondió:
Está en el Evangelio y en el Apocalipsis, léelos. También confió al P. Fuentes que la Virgen María le hizo ver claramente que estamos en los últimos tiempos del mundo. El cardenal Ratzinger en agosto de 1984 dijo que el tercer secreto se refería a la peligros que amenazan la fe y la vida de los cristianos. Respondiendo a la pregunta por qué la fe está en crisis, afirmó: los peligros que amenazan la fe, la importancia de los últimos tiempos y el hecho de que las profecías contenidas en este tercer secreto corresponden a lo que anuncia la Escritura. El 10 de septiembre de 1984, el obispo Amaral de Leira, Portugal, declaró en el Gran Salón de la Universidad Técnica de Viena: el secreto de Fátima no habla de bombas atómicas ni de ojivas nucleares, ni de misiles SS-20. Su contenido concierne solo a nuestra fe. Identificar el secreto con anuncios catastróficos o un holocausto nuclear es distorsionar el significado del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es cierto que la fe está disminuyendo continuamente en Europa. La tesis del P. Alonso está ahora confirmada públicamente por el obispo de Fátima. El mensaje predice una terrible crisis dentro de la Iglesia. Es la pérdida de la fe, que predijo la Virgen Inmaculada que ocurriría en nuestra era, si sus peticiones no se cumplieran suficientemente. Esta pérdida de fe y todo lo que conlleva es el drama que hemos sido testigos desde 1960. Así que hay que preguntarse por qué tienen tan buena y santa hombres en la Iglesia como el Papa Juan Pablo II, no revelaron el tercer secreto en 1980, mientras se habla en Fulda, Alemania. Juan Pablo II dijo en respuesta a una pregunta acerca del tercer secreto que el texto de Lucía sí habla de castigos. En respuesta a otra pregunta, afirmó que los castigos no se pueden evitar, es demasiado tarde. Afirmó que la suerte estaba echada. Los castigos pueden mitigarse rezando el rosario. Reiteró que él, como sus antecesores, prefirió posponer la publicación para no alentar a la potencia mundial del comunismo a realizar ciertos movimientos. Estas preguntas también arrojan luz sobre por qué no ha emprendido ningún esfuerzo completo y dirigido por el Papa para revertir el continuo y rápido deterioro de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II dijo en la reunión de Fulda: no, la Iglesia no se puede reformar en el momento actual. También él eligió no revelar el tercer secreto. Entendida en su profundidad y extensión, la declaración de Juan Pablo II puede resultar impactante, para no alentar a la potencia mundial del comunismo a tomar ciertas medidas. Que el Papa llegue a tal conclusión ilustra cuán preciso debe ser el mensaje. El P. Malachi Martín en Las llaves de esta sangre escribe sobre este tema. En ese tercer secreto, las palabras de Lucía son tan explícitas y tan verificables, y por tanto tan auténticas, que, si los dirigentes del partido Estado leninista conocieran estas palabras, con toda probabilidad se decidirían a emprender ciertas acciones territoriales y movimientos militaristas contra los cuales Occidente podría tener pocos o ningún medio de resistir, y la Iglesia se hundiría en una subyugación mayor y más profunda al partido Estado. Esta es la seriedad de las palabras de Lucía. El Occidente capitalista podría quedar atrapado por la URSS. En el lenguaje del Vaticano, las palabras de Lucía tienen un significado geográfico terrible. No deben ser tratados como efusiones piadosas y devocionales. Fátima se relaciona con la feroz política de las naciones. Desde que el Papa Juan XXIII abrió y leyó esas palabras, el Vaticano las ha tratado con cautela. Fátima se ha politizado. Juan Pablo II desde el principio ha ido de la mano de la politización. Hay que enterrar el secreto, como dijo el cardenal Ottaviani en 1957, en el lugar más oculto, más profundo, más oscuro e inaccesible de la tierra. Si hubo un elemento dominante en el tercer secreto, ese es Rusia. También hay que añadir, sin embargo, que los partidarios de la anti-iglesia en la burocracia vaticana y en toda la Iglesia aborrecen todo lo que tenga sabor a la devoción a María, a Fátima y a la revelación divina. Han abandonado la fe divina del catolicismo, de la cual María, la Madre de Dios, es una parte integral. También saben que el Papa actual está bajo la protección especial de María. Sí, amados jóvenes. Estad atentos a no permitir que se debilite en vosotros, el sentido de Dios.
no se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¡Contra el hombre! Esto María ha dicho tantas veces a los videntes del mundo y más notablemente al Pegovi cuando dijo, Él es el Papa de mi secreto. Cuando María dice, y recibiré su sacrificio, parece apuntar a una muerte violenta del Papa Juan Pablo II, pronto. ¿Qué va a hacer Juan Pablo II? Es precisamente consciente de lo que depara el futuro con sus castigos, desastres, terremotos, maremotos, la traición de su iglesia y la geopolítica del mundo y sus sensibles implicaciones. Mientras se recuperaba de las heridas infligidas por Mehmet Ali Agha, su intento de asesino, se dio cuenta de que la única esperanza para el mundo era la consagración colegiada de Rusia como se solicitó en Fátima. Con la esperanza de una mitigación de las tribulaciones venideras, pero solo una mitigación, intentó consagrar el mundo a María, con una mención especial de Rusia. El paso inmediato de John Paul fue escribir a todos sus obispos, diciéndoles que haría exactamente eso el 13 de mayo de 1982, en Fátima, e invitándolos a unirse a él, ya sea por una presencia física o por acciones paralelas en sus diócesis de origen. La apostasía de los últimos 50 años produjo una respuesta anémica. Muchos de los obispos ya no estaban en unión con Roma. Ha revelado la Santísima Madre el tercer secreto de Fátima en otros mensajes. Muchas personas que han estudiado estos mensajes creen claramente que la Santísima Madre se los reveló el 13 de octubre de 1973 a la hermana Agnes Asagawa en Akita, Japón. Las apariciones en Akita han sido aprobadas por el obispo local. El mensaje fue el siguiente. Como les dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Fuego caerá del cielo y acabará con una gran parte de la humanidad, los buenos y los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que te quedarán serán el rosario y la señal que dejó mi hijo. Rezar cada día las oraciones del rosario. Con el rosario, rezar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del diablo se infiltrará incluso en la iglesia de tal manera que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y se opondrán a sus cohermanos, iglesias y altares saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que abandonen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Rezad mucho las oraciones del rosario. Solo yo soy capaz todavía para salvaros de las calamidades que se acercan. Aquellos que depositen su confianza en mí serán salvos. Otros señalan que nuestra Virgen parece haber puesto de manifiesto una vez más el tercer secreto en una locución al movimiento sacerdotal mariano en 15 de septiembre de 1987 en Akita, Japón, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Un castigo peor que el diluvio está a punto de caer sobre esta pobre y pervertida humanidad. Fuego descenderá del cielo y esta será la señal de que la justicia de Dios ha fijado desde ahora la hora de su gran manifestación. Lloro porque la Iglesia continúa por el camino de la división, de la pérdida de la verdadera fe, de la apostasía y de los errores que se difunden cada vez más sin que nadie se oponga a ellos.
Incluso ahora, lo que predije en Fátima y lo que tengo aquí revelado en el tercer mensaje confiado a una hijita mía está en proceso de cumplirse. Y así, incluso para la Iglesia ha llegado el momento de su gran prueba, porque el hombre de iniquidad se establecerá en ella y la abominación desoladora entrará en el santo templo de Dios. El Pegovi, en una locución el 11 de febrero de 1979, recibió este mensaje, similar a las advertencias de la Salete. Esta división interior lleva a veces incluso a los sacerdotes a oponerse a los sacerdotes, a los obispos y a los cardenales, porque nunca antes como en estos tiempos Satanás ha logrado encontrar su camino entre ellos, desgarrando el precioso vínculo de sus mutuos amor. El 13 de junio de 1989, el Pegovi recibió lo siguiente. Así los errores se esparcen en cada parte de la misma Iglesia Católica. Debido a la propagación de estos errores, muchos se están alejando de la verdadera fe, cumpliendo la profecía que les di en Fátima. Los tiempos vendrán cuando muchos perderán la fe verdadera. La pérdida de la fe es apostasía. El cardenal Ratzinger ha escrito en el informe sobre la fe, véase más adelante, que el tercer secreto de Fátima tiene que ver con lo que llamó de Novicinis. El cardenal tenía buenas razones para saberlo, habiendo leído previamente el secreto aún no revelado. La expresión latina de Novicinis significa tratar con los últimos tiempos, perteneciente a los últimos días, o sobre los eventos finales. Estos tiempos finales a la que Ratzinger y el tercer secreto se refieren, y sobre el cual el Papa Pablo VI y sus predecesores hablaron, son bien conocidos por los eruditos bíblicos. Archivo secreto 2. Asunto: Fátima y alrededores. Fecha: lunes, 13 de diciembre de 93, 17, 12 minutos, 44 segundos, CST. Nota: el siguiente archivo se obtuvo originalmente de la Red de Información Católica, SIN 1, en San Francisco, 415-387-3251, PCP. Este archivo en luz de una serie de referencias a Fátima y el tercer secreto en cierta UFO material relacionado. En particular, he visto este tema se hace referencia en los archivos Krill, son archivos ultra secretos con relación al fenómeno OVNI y la Iglesia, al menos en parte, con algún elemento del fenómeno OVNI. Personalmente, creo que se relaciona con algún evento del tiempo del fin que podría estar en un horizonte no muy lejano. Aunque gran parte de la especulación que rodea el tercer secreto de Fátima parece indicar algún tipo de catástrofe terrenal, es mi propia sensación de que también tiene una dimensión política explícita que, muy probablemente en relación con la Unión Soviética. Informe Ratzinger. Una entrevista exclusiva sobre el estado de la Iglesia. La sesión representó un acceso periodístico extremadamente inusual a un prefecto de la oficina doctrinal, que requirió meses de hechicería por parte de Modi para negociar. Pero Ratzinger ya había bajado barreras con largas entrevistas que el amable escritor Vittorio Messori convirtió en un libro llamado El Informe Ratzinger. Los comentarios cándidos y pesimistas del cardenal sobre la salud de la Iglesia causaron sensación en 1985. Fátima y alrededores. Una de las 4 secciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la llamada sección disciplinaria, tiene la tarea de juzgar las apariciones marianas. Pregunto: Cardenal Ratzinger, ¿ha leído el llamado tercer secreto de Fátima, que Sor Lucía, la única superviviente del grupo de los que vieron la aparición, remitió al Papa Juan XXIII, y que el Papa, después de haberlo examinado, se lo pasó a su predecesor, el cardenal Ottaviani, y le ordenó que lo depositara en los archivos del Santo Oficio? La respuesta es inmediata y seca: sí, lo he leído. En el mundo circulan versiones indiscutibles, prosigo, que describen el contenido de ese secreto como inquietante, apocalíptico, como advertencia de terribles sufrimientos. El mismo Juan Pablo II, en su visita personal a Alemania, pareció confirmar, aunque con prudentes circunloquios, en privado, a un grupo selecto, el innegablemente desconcertante contenido de ese texto. Antes que él, Pablo VI, durante su peregrinaje a Fátima, también parece haber aludido a los temas apocalípticos del secreto. ¿Por qué nunca se decidió a hacerlo público, aunque solo fuera para contrarrestar especulaciones precipitadas? Si aún no se ha tomado esta decisión, responde, no es porque los papas quieran ocultar algo terrible.
Entonces, hay algo terrible en el manuscrito de la hermana Lucía, insisto. Si fuera así, responde, evitando ir más allá, que al fin y al cabo solo confirmaría la parte del mensaje de Fátima ya conocida. Desde ese lugar se ha lanzado una severa advertencia que va dirigida contra la frivolidad imperante, una convocatoria a la seriedad de la vida, de la historia, a los peligros que amenazan a la humanidad. Es lo que el mismo Jesús recuerda con mucha frecuencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis, LS 13:3. Y Fátima lo recuerda plenamente, es una exigencia constante de la vida cristiana. Eso ya deberíamos saberlo de toda la Sagrada Escritura. Entonces no habrá publicación, al menos por ahora. El Santo Padre considera que no añadiría nada a lo que un cristiano debe saber de la revelación y también de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia en su contenido conocido, que solo reconfirma la urgencia de la penitencia, la conversión, el perdón, el ayuno. Publicar el tercer secreto significaría exponer a la Iglesia al peligro del sensacionalismo, la explotación del contenido. Quizás también implicaciones políticas, me atrevo a aventurar, ya que parece que aquí, también, como en los otros dos secretos, se menciona a Rusia. En este punto, sin embargo, el cardenal declara que no está en condiciones de profundizar en el asunto y se niega firmemente a discutir otros detalles. Por otro lado, en el momento de nuestra entrevista, el Papa procedió a reconsagrar el mundo, con una mención particular a Europa del Este, al Inmaculado Corazón de María, precisamente de acuerdo con la exhortación de la Virgen de Fátima, y la misma Juan Pablo II, herido por su presunto asesino, el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición en la localidad portuguesa, fue a Fátima para agradecer a María, cuya mano, dijo, había guiado milagrosamente la bala, y parecía para referirse a las advertencias que se habían transmitido a través de un grupo de niños a la humanidad y que parecían referirse también a la persona del pontífice. Sobre el mismo tema, es bien sabido que desde hace años, una aldea en Yugoslavia, Medjugorje, está en el centro de la atención mundial debido a las apariciones reportadas que, sean ciertas o no, ya han atraído a millones de peregrinos. Pero también han provocado deplorables conflictos entre los franciscanos quien gobierna la parroquia y el obispo de la diócesis local. Es de esperar una declaración aclaratoria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, máximo tribunal en esta materia, con, por supuesto, la aprobación del Papa, indispensable para cada uno de sus documentos. Él responde: en este terreno, más que nunca, la paciencia es el principio fundamental de la política de nuestra congregación. Ninguna aparición es indispensable para la fe. La revelación terminó con Jesucristo. Él mismo es la revelación. Pero ciertamente no podemos evitar que Dios nos hable nuestro tiempo a través de personas sencillas y también a través de signos extraordinarios que apuntan a la insuficiencia de las culturas sellado por el racionalismo y el positivismo que dominan nosotros. Las apariciones que la Iglesia ha aprobado oficialmente, especialmente Lourdes y Fátima, tener su lugar preciso en el desarrollo de la vida de la Iglesia en el último siglo. Muestran, entre otras cosas, que el Apocalipsis, todavía único, concluido y, por tanto, insuperable, no es todavía algo muerto, sino algo vivo y vital. Además, prescindiendo de Medjugorje, sobre el que no puedo emitir un juicio ya que el caso aún está siendo examinado por la congregación, uno de los signos de nuestro tiempo es que los anuncios de apariciones marianas se están multiplicando en todo el mundo. Por ejemplo, están llegando informes de África y de otros continentes a la sección de la congregación que es competente para tratar tales informes. Pero pregunto, además del elemento tradicional de paciencia y prudencia, ¿en qué criterio se basa la congregación para un juicio, ante la multiplicación de estos hechos? Uno de nuestros criterios, dice, es separar el aspecto de la verdadera o presunta sobrenaturalidad de la aparición del de sus frutos espirituales. Las peregrinaciones del cristianismo antiguo se concentraron a menudo en lugares con respecto a los cuales el espíritu crítico se horrorizaría ante la verdad científica de la tradición ligada a ellos. Esto no quita que esas peregrinaciones fueron fructíferas, benéficas, ricas en bendiciones e importantes para la vida del pueblo cristiano.
El problema no es tanto el del hipercriticismo moderno, que desemboca más tarde, además, en una forma de nueva credulidad, sino el de la valoración de la vitalidad y de la ortodoxia de la vida religiosa que se desarrolla en torno a estos lugares. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias.